Estoy nuevamente con ustedes. Voy a empezar con, digamos, la primera clase introductoria. Eh, Tiene que ver básicamente con lo que es el análisis multivariado y con lo que es el análisis de datos. Y creo que comenzar obliga principalmente a tener en cuenta el primer paso, que es cómo se han obtenido los datos, de dónde proceden. Estamos hablando de una opción previa que consiste en: ¿tengo una muestra probabilística de datos o no? Si tengo una muestra probabilística de datos, significa que hay un universo, una población sobre la cual yo quiero hacer algún pronóstico. O sea, encontrar un dato o un parámetro poblacional, o bien sobre la cual yo quiero, por ejemplo, saber qué relación existen entre las variables. Por ejemplo, quiero saber qué parte de la población de Andalucía, por ejemplo, tiene los ojos verdes. Pues elijo una muestra probabilística y puedo encontrar qué proporción de la población tiene los ojos verdes, y el parámetro poblacional en este caso es la proporción, un porcentaje. Eh, Establecer una muestra probabilística exige cumplir determinados requisitos de obtención y selección de la muestra. Voy a dar por sentado de que esa parte de la muestra ustedes ya saben cómo obtener una muestra probabilística. Y doy por sentado que habitualmente no tenemos datos de toda una población. Una vez que tenemos los datos de una muestra probabilística, tenemos que saber si somos nosotros los que hemos obtenido los datos a partir de una investigación previa en la que nosotros concretamos y determinamos qué preguntamos, o sea que ya sabemos qué es lo que queremos conseguir, y por lo tanto ya hemos construido un trabajo de investigación centrado principalmente en qué variables van a formar parte de nuestro archivo de datos. Así, por ejemplo, si yo quiero ver el efecto del resultado de ver la televisión sobre el rendimiento educativo de los jóvenes y al mismo tiempo ver la lectura, el tiempo dedicado a leer, tengo que ver cómo pregunto las tres variables que acabo de introducir en el análisis: rendimiento educativo, ver la televisión y tiempo dedicado a la lectura. La construcción de las tres variables y cómo forme parte de las medidas va a determinar y va a condicionar todo el análisis que posteriormente hagamos. Este tipo de datos, si lo construyo yo, es una fuente primaria de información, y yo determino el objetivo y determino qué variables y cómo medir las variables que van a formar parte de la investigación. Este es un elemento crucial, porque otro elemento crucial va a ser proceder a las fuentes secundarias, y habitualmente tenemos ahora mismo muchísimos organismos internacionales, instituciones locales, instituciones nacionales que publican y dan opciones de acceder a los datos de tal manera que nosotros podamos trabajar posteriormente con ellos y analizar, tratar y concluir cuestiones sobre datos, pero que nosotros no hemos valorado. Por ejemplo, ver la televisión en algunos lugares puede ser construido a base de: la veo mucho, bastante, poco, casi nada. Esa es una forma de construir la variable, pero a lo mejor nosotros hubiésemos optado por medir esa variable por tiempo que has dedicado en la última semana o en el último día a ver la televisión, expresado en minutos. Claro, la construcción de la variable de una manera o de otra, y eso tiene que ver con la tipología de la variable. En un caso hubiese tenido una variable ordinal cualitativa, y en el otro caso hubiese tenido una variable métrica
si mido la variable ver la televisión en tiempo en minutos. Claro, esto cambia sustancialmente cómo proceder y cómo investigar los datos. En una variable estamos construyendo un elemento que es una variable métrica sobre la cual podemos pedir medias y desviaciones típicas. Podemos incluso tipificar la variable si queremos y construir la variable de otra manera, pero sobre la otra variable tenemos más limitaciones. Y esto va a afectar al análisis multivariado y a la técnica multivariada que posteriormente vayamos a utilizar. Además, casi todos los datos multivariados exigen previamente una cuestión que es vital, que es el tamaño de las muestras. En muchos casos he asistido a ver información de datos multivariados que incumplen cuestiones básicas y sencillas. Para hacer inferencias sobre datos necesitamos tener datos. Y si no tenemos datos, o sea, tamaños muestrales relevantes. Cuando en una investigación tenemos solamente una población de 1000 personas o 1000 alumnos y empezamos a desagregar esa información y colocamos múltiples variables, estas múltiples variables van a hacer que los bloques de datos vayan a quedar básicamente muy reducidos y los grupos que se forman pueden obstaculizar el pronóstico de los datos. Entonces, es una cuestión vital entender previamente los tamaños n de los grupos, las n pequeñas de cada uno de los grupos. O sea que en el análisis multivariado lo primero que deberíamos de hacer no es estudiar un conglomerado, un bloque de variables, a ver qué de esas variables o si de esas variables podemos determinar un valor de toda la población, o bien a ver qué tipo de relaciones hay entre las variables. O cómo clasificar o qué determinar un perfil determinado de personas que cumplen determinada lógica o cumplen determinado tipo de perfil y otras personas que se aparten. O sea, clasificar los grupos, que es otra de las cuestiones que tenemos. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que cualquier análisis estadístico multivariado tiene que empezar con un estudio exploratorio, descriptivo, de las variables que forman los datos univariados. O sea que lo primero que tengo que hacer en el ejemplo anterior es ver cómo se distribuye la población muestral que he pedido en ver la televisión, en rendimiento educativo y en tiempo dedicado a la lectura. ¿Vale? Entonces, esto es vital antes de proceder al análisis, antes de seguir trabajando o pensando en qué técnica multivariada voy a hacer. Porque la tipología de variable va a determinar el tipo de técnica multivariada. Así que cuando uno tiene conocimiento del análisis multivariado que va a hacer, la investigación que va a desarrollar la hace ya creando y construyendo una batería de datos con tamaños poblacionales muestrales y de tipología de variables y forma de medir las variables que me permita hacer posteriormente ese análisis multivariado. Otra cuestión que tenemos que tener clara es que el análisis descriptivo puede ser un análisis descriptivo univariado, pero también puede ser un análisis descriptivo multivariado. Es importante saber que en el análisis estadístico univariado debemos de saber algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, si los datos proceden de una distribución normal o no. Casi siempre los tamaños muestrales por encima de 1000 personas terminan confluyendo en datos con distribuciones normales. Estamos hablando de variables que permiten obtener un histograma con curva normal. Otra cuestión también previa a los análisis multivariados es determinar si también los datos si en los datos hay alguna anomalía. O sea, si encontramos datos que podríamos calificar como datos atípicos, los outliers que a lo mejor conocen ustedes. Esto básicamente en las variables métricas es muy sencillo de determinar porque es simplemente pedir un box plot, un diagrama de caja, y en el diagrama de caja nos permite visualizar qué datos encontramos
muy alejados de lo que es la mediana, los cuartiles. O sea, vamos a intentar medir la distribución a base de percentiles o cuartiles o deciles. El diagrama de caja trabaja con cuartiles, trabaja con la mediana, pero también nos permite determinar qué datos están muy alejados de esa parte central de la distribución. También podríamos tipificar la variable, es otro concepto que deberíamos de saber, y ver a cuántas desviaciones típicas por arriba o por abajo están los datos de la media tipificada, que es un 0. Eso significaría que con esos datos anómalos deberíamos de considerarlos a la mejor aparte y estudiarlos como si fuesen valores cuantitativos, sujetos cualitativos, como si fuesen una situación excepcional que debería a lo mejor apartarse de la investigación. ¿Por qué esto nos ayuda? Nos ayuda porque algunas técnicas, por ejemplo, para comprobar la normalidad en una variable, quedan básicamente afectadas por esta cuestión que tiene que ver con los outliers, con los valores atípicos o muy alejados, que puede en algunos modelos decir que la distribución no es normal cuando realmente las distribuciones son normales sin ningún tipo de problema. Es que algunas técnicas para medir las distribuciones normales, como el test de Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, lo que hace es compararlo con una distribución normal, digamos, la fórmula de la distribución normal, y los datos atípicos o extremos pueden hacer que el modelo o el test diga que esta distribución no permite estudios de normalidad. Cuando digo datos descriptivos, digo que en los gráficos también nos ayudan muchísimo. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, en la pantalla un gráfico que es descriptivo, un gráfico de dispersión simple donde aparecen las notas de matemáticas de unos alumnos, las notas de naturales de otros alumnos, pero al mismo tiempo he puesto dos colores, no son perceptibles probablemente en el vídeo, pero dos colores de chicos y chicas, con lo cual es un análisis multivariable pero descriptivo, porque lo único que estoy comprobando es si realmente cabe la posibilidad de pensar que aquí hay alguna relación lineal entre las variables nota de mates y nota de naturales, que perceptiblemente se ve esa tendencia. Son muchísimos datos, estamos hablando de una distribución de casi 28.000 individuos en España, de un estudio general de diagnóstico en segundo curso de la ESO. Y observen ustedes que en la nota de mates y la nota de naturales parece que hay esta idea de que hay una tendencia. Esto nos marca cierta idea de linealidad. Y también aquí dos colores algo difusos probablemente. Están los verdes con los chicos y los azules con las chicas, que marcan que básicamente entre chicos y chicas no hay una distribución relativamente distinta. Ya después veremos si hay diferencias significativas entre chicos y chicas, pero este gráfico de aquí nos permite ver una tendencia en una relación lineal. Por lo tanto, una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que es posible hacer un análisis descriptivo multivariable y que conviene hacerlo. Y conviene tener en cuenta las n's. Voy a terminar hoy en esta clase introductoria sobre el tema de los datos, recordándoles que tenemos que saber cómo son las variables. Si son nominales, como el sexo, que nosotros las codificamos numéricamente casi siempre para tratarlas con código 1 y 2 o 0 y 1. Si son ordinales, por ejemplo, curso en el que estamos estudiando, el que está estudiando el alumno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Si son de intervalo, de escala, aquí habitualmente tomamos la temperatura, también podríamos haber tomado el cociente intelectual que se utiliza en algunos casos, y si son prácticamente de razón, como el tiempo que un alumno dedica a leer tomado en minutos, o la altura de ese individuo, o las notas obtenidas en una prueba donde tenemos 80, 90 preguntas a hacer, o 50 o 40. La altura, el peso,
prácticamente todas las características antropométricas de un sujeto, medidas en los tamaños de los huesos, terminan siendo variables de tipo métrico y cumpliendo criterios de normalidad. Por lo tanto, la tipología de las variables es importante. También debemos de saber lo que es un histograma, lo que es un gráfico de Box-Plots, o sea que esto tiene que ver con la exploración de datos. También tenemos que saber pedir una tabla de frecuencias para comprobar que los datos están depurados, que no hay ninguna cuestión irregular en los datos que hemos obtenido. Las tablas de frecuencias y los gráficos de sectores y de barras son los habituales que utilizamos para variables nominales y ordinales. Y también tenemos que saber lo que son en los análisis exploratorios, lo que son los histogramas con curva normal y la tipificación de una variable, que básicamente es convertirla, restarle a cada valor la media, dividir por la desviación típica de la distribución de esa variable y convertir la variable en una variable tipificada que tiene de media 0 y desviación típica 1. Lo que nos permite, cuando hacemos esa tipificación para una variable métrica, comparar la situación de o las posiciones relativas de unos sujetos y otros. Y también nos permite otras muchas más cosas. Los gráficos son indispensables. Este gráfico de dispersión es para un estudio bivariado. Cuando utilizo este estudio de gráfico de dispersión simple y utilizo una variable categórica para separar los colores del gráfico, convierto el gráfico de dispersión simple en un gráfico de dispersión múltiple, donde aparece una variable cualitativa que marca dos pautas de conducta, la pauta de los chicos y la pauta de las chicas, aunque sean similares o sean superpuestas. Entonces, estas otras cuestiones yo creo que son básicas, debemos de tenerlas bien presentes, y espero que todos ustedes no les haya resultado nada extraño lo que les he comentado hasta ahora del tema de los datos. Bueno, yo creo que por hoy, por esta primera parte, me han dicho que los vídeos deben de ser relativamente cortos. Prefiero parar aquí entonces, y una vez que paramos aquí, ya intentaré continuar con esta introducción, con la introducción al análisis de datos multivariables, que ya hemos hecho una introducción, pero de forma descriptiva, tomando, por ejemplo, 3 variables vía gráfico. Y esto lo podemos hacer prácticamente con casi todos los modelos. También deberíamos de recordar lo que es la correlación simple. Muchas de las técnicas multivariables tienen que ver con la correlación, y eso nos obliga a saber que Pearson es básicamente el introductor de esta técnica, que simplemente lo que hace es analizar una variable métrica con otra variable métrica y mirar si entre ellas hay relación. Y básicamente lo que estamos mirando, por ejemplo, aquí, que sí, efectivamente entre esas dos variables va a haber una correlación. Pues nada, pues esta es una primera clase introductoria. Espero que no les haya agobiado demasiado y que puedan ustedes acceder a la misma con relativa facilidad. Les dejaré también algunas notas de esta clase y les escribiré esas notas digamos, en una introducción previa, donde puedan leer el texto, prácticamente todo lo que les he dicho en la clase. Bienvenidos nuevamente y encantado de estar con ustedes.